La que va a ser arrebatada no es la iglesia del Señor, sino que la que va a ser arrebatada es la esposa. Y es por eso que en este video quiero mostrarte las diferencias y que lo puedas entender bien claro entre la iglesia y la esposa. No son lo mismo, no es lo mismo hablar de la iglesia de Jesucristo que hablar de la esposa de Jesucristo. Y es por eso que en este video quiero que te pueda quedar claro. Lo vamos a ver a través de la Biblia, a través de algunas sombras y figuras y a través de algunos versículos realmente directos que hablan con respecto a esto y nos muestran la diferencia entre la iglesia y la esposa. Y por eso quiero que te puedas quedar y que puedas, si tenés algo para anotar, sería genial, porque te voy a dar varios versículos para que vos después también lo analices y puedas sacar tus propias conclusiones con respecto a esto que yo te voy a estar mostrando. Así que lo primero que quiero que podamos ver es una sombra y una figura muy fuerte, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 15 en el verso 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Sí? Vemos de que la Biblia nos muestra y nos habla de dos Adanes. Básicamente el primer Adán, el de Génesis, aquel Adán que pecó y que falló, entró en desobediencia a Dios, y desde él nació toda una raza que es la raza adámica que somos nosotros. Y luego tenemos el postrer Adán, que es Jesucristo, donde él sí hace la voluntad de Dios, donde él no falla, y a través de él también va a nacer una nueva raza, que es lo que se conoce como la iglesia o los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, dentro de esto vemos de que hay algunas similitudes entre Cristo y Adán, porque justamente Cristo vino a recuperar lo que el primer Adán había perdido. Dentro de algunas de las cosas que perdió el primer Adán y que justamente tenía, básicamente es que al primer Adán le hicieron una esposa. Entonces, ¿por qué Jesús viene a la tierra? Y una de las características de Jesús fue que Jesús no se casó. ¿Por qué Jesús no se casó? Porque Cristo va a casarse más adelante, dentro de no mucho, con su esposa. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace Jesús para poder tener su esposa? ¿O qué es lo que va a hacer? ¿O cuál es el plan que Dios le arma a Jesús para que él pueda tener su esposa? Bueno, es tener la esposa de la misma manera que la tuvo el primer Adán. Porque por eso el apóstol Pablo nos pone esto en contexto. El primer Adán y el postrero. Hay similitudes. Eso quiere decir que como el primer Adán le hicieron la esposa, ¿sí? Al postrero también le van a hacer la esposa, que es a Cristo, y que es la postrer Eva o la postrer esposa, hablando en este caso de la esposa de Jesucristo. Entonces, para que podamos ver la sombra y la figura, Génesis capítulo 2 en el verso 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces vemos de que en el libro de Génesis, cuando le hacen la esposa a Adán, dice que Adán entró en un sueño. ¿Sí? Dios lo hace entrar en sueño, básicamente como que lo anestesia para operarlo. Y lo que Dios hace es sacar de Adán una costilla y de esa costilla hacer a toda la esposa del primer Adán. Entonces, del primer cuerpo del primer Adán, ¿sí? De todo el primer cuerpo del primer Adán, Dios solamente para hacer la esposa tomó la costilla. ¿Sí? Entonces, la esposa de Adán salió del cuerpo de Adán, pero no de todo el cuerpo, sino que de una parte que Dios seleccionó con la mano. ¿Sí? Entonces, vemos que la primer Eva fue hecha del cuerpo del primer Adán, pero de solamente una parte. ¿Sí? Dios sacó una parte y de ahí hizo al primer Eva. ¿Cómo se le va a hacer la postrer Eva a Jesús, la esposa de Cristo? De la misma forma que el primero. ¿Cómo se le hizo? Del cuerpo de Adán, Dios tomó una parte y hizo a toda la esposa. Pero hay una parte, hubo una gran parte del cuerpo de Adán que no fue esposa de Eva, solamente la costilla. Y con el postrer Adán va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué yo digo que la iglesia no es la esposa? Porque lo que va a suceder es que de adentro de toda la iglesia, Dios va a sacar a la esposa como se lo hicieron al primer Adán. De todo el cuerpo del primer Adán, Dios tomó la costilla y hizo a toda la esposa, a la primera Eva. De todo el cuerpo del postrer Adán, que es Jesucristo, de todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de toda la iglesia, Dios va a tomar una parte seleccionada, ¿sí? Y esa parte seleccionada Dios va a hacer a toda la postrer Eva.
Entonces ya ahí podemos ver una sombra, una figura muy fuerte y muy clara. ¿Sí? El apóstol Pablo poniéndonos a Jesús como el primer Adán y viendo cómo le hicieron la esposa al primer Adán, podemos ver cómo se la van a hacer al postrero. Entonces, de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia, Dios va a tomar una parte y ahí va a salir toda la esposa, pero hay una gran parte del cuerpo de Cristo que no se va a convertir en la esposa del Cordero. Esos son lo que la Biblia llama los invitados a las bodas, y los decapitados, por ejemplo, tampoco. Ellos no van a tener el privilegio, si se puede decir de esa manera, de convertirse en la esposa del Cordero. Solamente una parte de la iglesia, un grupo seleccionado que Dios va a redimir de entre toda la iglesia para que se convierta en la esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 19 en el verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella, a la esposa, no a la iglesia. Fíjense cómo acá ya Apocalipsis nos separa a la esposa de la iglesia. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, y acá hay algo clave, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 7 y 8. El lino fino, oigan, fíjense lo que dice, la esposa se ha preparado. ¿Sí? Entonces vemos de que la esposa del Cordero tiene una preparación para convertirse en la esposa. No es algo así nomás, sino que tiene una preparación. Dentro de esa preparación, lo que le va a pasar a la esposa es que se le va a permitir vestirse de lino limpio, que eso es Cristo limpiando nuestros pecados. Pero no solo que es limpio, sino que es lino fino y es resplandeciente. Tiene más características, no solamente que no tiene pecado, tiene otros atributos más, de más excelencia, de más perfección, ¿sí? Y por último termina diciendo que el lino fino son las acciones justas de los santos. Por eso vemos de que la esposa del Cordero se viste de lino fino, y el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿quién es la esposa vestida de lino fino, limpio y resplandeciente? Un grupo de santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Entonces, lo que va a suceder es que para convertirme en esposa del Cordero me tengo que preparar como esposa del Cordero. ¿Cómo me preparo? Bueno, limpiando mis vestiduras, teniendo justicia. Ahí habla de que son las acciones justas de los santos. Tendremos que hablar de la justicia, yo, que es un tema para hacer un video puntualmente hablando de eso, ¿sí? Pero ya vemos de que hay una separación. La esposa tiene una preparación. La iglesia no tiene una preparación. No hace falta una preparación para ser iglesia. Simplemente tengo que recibir a Cristo en mi corazón. Pero para ser esposa hay que ir un poquito más, o un poco más allá de eso. Apocalipsis capítulo 22, verso 17. El espíritu y la esposa dicen ven. Y continúa hablando el versículo. Pero fíjense que el espíritu y la esposa son los que anhelan que venga el amado. El Espíritu Santo y la esposa son aquellos que están diciendo, por favor, Señor, ven y sácanos de la tierra porque queremos estar con vos. Algo parecido a lo que dijo el apóstol Pablo, que ustedes deben recordar, cuando el apóstol Pablo dijo, si fuese por amor a ustedes me quisiera quedar para seguir ayudándolos, pero si es por amor a Cristo, quiero irme de esta tierra y estar con Él. Básicamente ese es el anhelo de la iglesia, de la esposa, perdón, es estar con el amado, es Señor, ven a buscarnos. Y una de las características que tiene la esposa es que justamente tiene ese anhelo de la venida de Cristo y entiende muy bien los tiempos y sabe comprender cuándo es que justamente el amado podría llegar a venir por ella. Ahora, entonces, la esposa del Cordero es sacada de en medio de la iglesia, y te sigo dando más versículos. Cantares capítulo 6, en el verso 8. Cantares 6:8. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Hay muchas mujeres, pero Dios, o en este caso el amado, perdón, que es Jesucristo, ¿sí? En sombra y figura, dice, hay 60 las reinas, 80 las concubinas, las doncellas son sin número, pero yo voy a elegir a una. Entonces, de entre medio de todas las mujeres, de entre medio de toda la iglesia, Dios va a elegir a una que da la talla, a una que tiene ciertas características y ciertos atributos, a una que realmente lo ama. Porque justamente, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo justamente por el cual Cristo va a arrebatar a la esposa? Bueno, llevársela a las bodas, es porque se va a casar con ella. Y Cristo no se va a casar con una esposa, ¿sí? Que no lo ama de la misma manera que él amó a la esposa. ¿Se entiende? Entonces, lo que el Señor
anhela y espera es que nosotros podamos, por ejemplo, una de las cosas que el Señor le reprochaba a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, has dejado de amarme, he dejado de ser la prioridad, necesito volver a ser la prioridad, porque si no vendré a ti, si no te arrepientes, y quitaré tu candelero de su lugar y vas a dejar de tener luz, de tener conocimiento y estar en las tinieblas, y estar en las tinieblas tiene que ver con que cuando Cristo venga yo estoy en oscuridad en la noche durmiendo y no me doy por enterado. Entonces, vemos de que dentro de un grupo de mujeres, el Señor dije, hay una que es la escogida. Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A quién amó Cristo? A toda la iglesia. Oigan, pero dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni arruga, ni mancha, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el Señor lo que muestra acá es que Él amó a toda la iglesia. Y Él anhela, y acá esto está hablando básicamente desde un anhelo de lo que Cristo tiene, ¿no? De que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Dios anhela es que todos se arrepientan. Lo que Cristo anhela es que todos se conviertan en la esposa del Cordero. Pero para eso dice que necesita santificarla, purificarla, y tiene que ser una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, que no tenga nada que la que el Señor básicamente pueda reprocharle. Por eso nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que una de las cosas que pasó es que en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia de Filadelfia es una sombra y una figura de la iglesia que el Señor viene a buscar. Y la iglesia de Filadelfia es la que se va a convertir en la esposa del Cordero. Y eso no tiene que ver con yo ser, en estar en un lugar geográfico. Cuando hablo de ser la iglesia de Filadelfia, tiene que ver con que yo tenga los atributos que tiene Filadelfia. Y uno de los atributos que tiene Filadelfia es que el Señor no le reprochó nada. A Éfeso le dijo, tengo contra ti, has dejado tu primer amor. A Esmirna, a la Odisea, a todas les reprochó algo, menos a Filadelfia. A Filadelfia le dijo, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo a vos te voy a sacar, Filadelfia, porque vos guardaste mi palabra, porque vos me amaste. Si el Señor no le reprochó que había dejado el primer amor, es porque amaba. Si el Señor no le reprochó nada de lo que a las otras 6 iglesias le reprochó, es porque Filadelfia tenía esos atributos. ¿Se entiende? Entonces, dentro de las 7 iglesias, el Señor va a sacar a una. Hay un grupo, hay un sector, hay un remanente dentro de toda la iglesia que el Señor la va a rescatar para convertirse en la esposa del Cordero. Así como por ejemplo Esther, ¿sí? Esther es un prototipo, es una sombra, es una figura de la esposa del Cordero. Dentro de un montón de mujeres que se tuvieron que preparar, que tuvieron que preparar sus vestidos, que tuvieron que prepararse con aceites, que tuvieron una preparación, ¿sí? Como venimos hablando, el rey eligió solamente a una y dijo, ella va a ser, ella. La reina Basti, que es un prototipo de la primera Eva, fue la que falló, ¿sí? Y ahora el rey Asuero tiene que levantar una postrera Eva, ¿sí? Y ese prototipo de Esther, justamente en este caso, en esta sombra y figura que estamos viendo, es una sombra y figura de la esposa del Cordero, la parte de la iglesia que el Señor va a arrebatar, el remanente de santos que pertenecen a la iglesia, pero van a ser sacados de la iglesia para convertirse en la esposa del Cordero y ser parte de ese acontecimiento bendito. En 2 Corintios capítulo 11, en el verso 2, dice el apóstol Pablo, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Fíjense lo que está hablando acá el apóstol Pablo, es tremendo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, a la primera, ¿sí? Sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. El apóstol Pablo le está diciendo, yo los celo con celo de Dios, yo me preocupo por ustedes y me preocupo porque los presenté y los anhelo presentar, dice, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Ahora, ¿qué pasa si yo no me presento en esa condición delante de Él cuando Cristo venga en busca de la esposa? No voy a poder irme.
Porque el arrebatamiento no es para la iglesia, el arrebatamiento es para la esposa. Porque el arrebatamiento no es salvación, y tengo videos hablando de eso. El arrebatamiento no es salvación, porque el arrebatamiento es para convertirnos en la esposa del Cordero y casarnos con Cristo. La salvación es para traer a la eternidad. Entonces, ¿qué necesito para la salvación? Haber recibido a Cristo en mi corazón y tener fe, nada más. Ahora, ¿qué necesito para ser arrebatado y convertirme en la esposa del Cordero? Bueno, algunos atributos más. Necesito más nivel de entrega, niveles de amor, niveles de madurez, niveles de compromiso, niveles que me van a poder unir con Cristo para la eternidad. Y entiendan, la esposa del Cordero es una posición que se va a tener por la eternidad, porque los que no se conviertan en la esposa del Cordero, por la eternidad no van a serlo. O sea, la gente a veces dice, no, yo con ser salvo me conformo. Está bien, si ese es tu pensamiento, si esa es tu forma de verlo, está perfecto. Pero tenés que entender que por la eternidad vas a tener una posición inferior a otros que se entregaron, porque Dios es justo, porque Dios va a recompensar, el Señor va a recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces la salvación es para todos, por gracia, todos entramos. Aquellos que recibieron a Cristo y lo aceptaron como su Señor y viven como Jesús es su Señor, son salvos. Todos. Ahora, dentro de la salvación, Dios no puede pagarles a todos lo mismo, Dios no puede recompensar a todos de la misma manera, y es por eso que hay un grupo, hay un sector dentro de la iglesia que se va a convertir en la esposa del Cordero porque ama al Señor, porque se entrega al Señor, porque se ha preparado como esposa del Cordero y porque lo está esperando y lo anhela y le dice, Señor, ven a buscarme, estoy desapegado de esta tierra. Y por eso el apóstol Pablo termina diciendo, yo temo que como la serpiente engañó a la primera Eva, también ustedes sean engañados. Entonces, si la primera Eva fue engañada, ¿sí? Y no sé, y acá el apóstol Pablo está hablando en un contexto, presentar a los corintios como una virgen pura. Pero el apóstol Pablo tiene miedo de que ellos sean engañados por la serpiente que engañó a la primera Eva. Entonces, si la serpiente me engaña a mí como engañó a la primera Eva, no me puedo presentar como una virgen pura delante de Cristo. Por ende, no puedo convertirme en su esposa. Entonces, básicamente lo que el apóstol Pablo está hablando acá es, Corintios, yo quiero que ustedes sean esposa. Quiero que ustedes alcancen esa estatura, quiero que puedan ser arrebatados, no que se queden a transitar la tribulación. Tengo más videos hablando de cómo hay un sector de la iglesia que se va a ir y hay un sector que se va a quedar. Hay un grupo que se va a ir y hay un grupo que se va a quedar. Pero es importante entender que la esposa del Cordero y la iglesia son cosas distintas, ¿sí? Pero la esposa del Cordero va a salir de un grupo seleccionado de la iglesia y que así como Adán de la costilla, cerca del corazón, del amor, Dios tomó una parte para hacer a toda la esposa del primer Adán, Dios también va a tomar una parte de la iglesia el día que Cristo venga por el arrebatamiento antes de la tribulación, antes de que suene la quinta trompeta, y casarse con esa esposa, desposarla, para luego más adelante rescatar a esa iglesia que se ha quedado y que ingresen a las bodas como invitados, pero no como esposa, como anfitrionas de ese acontecimiento. Así que espero que te haya podido quedar claro la diferencia entre esposa y iglesia, que son dos cosas distintas. Así que acá te voy a estar dejando un par de videos más para que puedas ver y alimentar tu vida espiritual con respecto a esto. Así que espero que te haya edificado, que te haya bendecido, Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.